Hoy vamos a ver algo que parece casi de película, cómo un conflicto militar en un rincón del mundo puede provocar una auténtica tormenta en los precios de los alimentos que compramos aquí. Vamos a analizar ese sorprendente efecto dominó que conecta algo tan lejano como la geopolítica con algo tan cercano como nuestra cesta de la compra. La pregunta es la del millón, ¿verdad? A primera vista parece que no tienen nada que ver. ¿Qué relación hay entre la soja, el trigo o el maíz y una crisis militar a miles de kilómetros? Pues, como vamos a descubrir, en el mundo globalizado en el que vivimos, todo está mucho más conectado de lo que parece. Venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por el principio. Mi mera parada. La tensión en el Golfo Pérsico. Aquí, en uno de los puntos geopolíticos más calientes del planeta, es donde se enciende la mecha de toda esta cadena de acontecimientos. Imaginemos que estalla un conflicto ahí, entre las potencias de la zona y otros actores internacionales. Esto, claro, no solo tiene consecuencias militares. De forma casi inmediata, pone en jaque una de las autopistas del comercio mundial, provocando una parálisis casi total del tráfico de barcos. Y con esto llegamos a la segunda parte, petróleo y rutas en jaque, porque como es lógico, la primera ficha del dominó que cae afecta al corazón energético del mundo, el petróleo y las rutas marítimas que lo transportan. El epicentro de toda esta crisis logística es el Estrecho de Hormuz. Para que nos hagamos una idea, pensemos en él como si fuera la aorta de la economía mundial. Es un cuello de botella geográfico que une a los grandes productores de petróleo con Asia, Europa y América. Si se cierra o se vuelve peligroso, el mundo entero contiene la respiración. Y ojo a esta cifra porque es clave, un 20%. Esa es la cantidad de petróleo mundial que pasa por ese estrecho pasillo de agua, casi una quinta parte de todo el crudo que mueve el planeta. Así que su bloqueo, por supuesto, es una noticia de alcance global inmediato. Y el efecto es instantáneo. 150. Ese es el número de barcos que de un día para otro se quedan varados, atascados, cerca del estrecho. Mercantes, petroleros, barcos de cereales, es la foto perfecta de cómo una crisis geopolítica puede congelar el comercio mundial en cuestión de horas. La reacción de la industria, claro, no se hace esperar. Los gigantes del transporte como Maersk dicen «por ahí no pasamos» y desvían sus barcos por rutas mucho más largas y, por tanto, carísimas, como la que rodea África. A la vez, las aseguradoras llaman y dicen «cancelamos la cobertura por riesgo de guerra en la zona». Conclusión, navegar por allí se vuelve casi imposible y el resultado es que los fletes, o sea, el coste de transportar cualquier cosa, se disparan. Vale, tenemos el lío montado en el mar y con la energía. Pasamos a la tercera sección para ver cómo esta crisis tira la siguiente ficha del dominó, el sector agrícola. Esta reacción en cadena se ve aquí perfectamente. Primero, el conflicto. Segundo, sube el crudo y el transporte. Y esto nos lleva al tercer paso, que es clave. Se encarecen dos cosas vitales para la agricultura: el gasóleo para los tractores y, muy importante, los fertilizantes. ¿Por qué? Pues porque muchos se producen en esa misma región y además necesitan gas natural cuyo precio también se dispara. El último eslabón es inevitable. Los costes para los agricultores se ponen por las nubes. Para que veamos la magnitud del golpe, fijémonos en la urea, un fertilizante clave. Antes de la crisis su precio estaba en unos $475 la tonelada. Con todo este lío, los mercados de futuros ya calculan que podría llegar a costar entre 600 y $750. Una subida, vamos, brutal, que afecta directamente a la rentabilidad del campo. Y con unos costes de producción disparados y la incertidumbre en el transporte, llegamos al punto crucial de todo esto. Cuarta sección, la subida en el precio de los cereales. Esta frase lo resume a la perfección. Antes del conflicto, los mercados del cereal vivían un momento de calma, con mucha oferta en el mundo y precios estables. Pero como ya advertían los analistas, lo único que podía romper ese equilibrio era la geopolítica. Y vaya si lo ha hecho. La reacción en la bolsa de Chicago, que es el gran referente mundial, es inmediata. La soja, ¡pum!, se pone en su precio más alto en meses. El trigo también escala a máximos y el maíz marca su valor más alto en casi un año. Los mercados financieros reaccionan al unísono, con miedo a una crisis de suministro y de costes. Pero ojo, que esto no es solo algo que ocurre en las grandes bolsas internacionales. La onda expansiva llega directamente a los mercados de aquí. En las lonjas de León o Salamanca vemos subidas directas en el trigo o la cebada en cuestión de días. De repente, un conflicto a miles de kilómetros se traduce en más euros por tonelada en nuestro mercado. Y aquí tenemos la prueba definitiva de la enorme incertidumbre que se generó. En una decisión que se ve poquísimas veces, la lonja de León decidió dejar el maíz sin cotización. O sea, la volatilidad era tan bestia, el mercado estaba tan revuelto que ni se atrevieran a ponerle un precio. Una situación totalmente excepcional. Y con todo este panorama nos adentramos en un escenario de profunda incertidumbre para el mercado global. Esta es la quinta y última sección.
Sin embargo, hay un factor que está actuando como un colchón, evitando que los precios se disparen todavía más, y es que a nivel global las reservas de cereales son abundantes. Esas existencias están, de momento, absorbiendo parte del golpe y frenando una escalada de precios que podría ser aún mayor. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Lo que hemos visto es un ejemplo perfecto de cómo funciona el mundo hoy en día. Desde una decisión militar en el Golfo Pérsico hasta el precio del pienso en Salamanca. Todo está conectado. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿en esta red global puede algún sector, algún mercado, considerarse verdaderamente a salvo de los vaivenes de la geopolítica?